con Juan Carlos Fernández. De 1 a 2 de la tarde estamos conectados con Radio Fe y Alegría Noticias 88.1 en Maracaibo, 92.3 en Paraguaypoa y con imagen 105.3 FM en el municipio Sucre. Esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Bueno, mis queridos amigos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ratificó acusación contra el empresario Raúl Gorrín y recordó que sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por ese país. Leo la nota. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó la acusación contra el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, presidente de Globovisión, como parte de la trama de sobornos y lavado de dinero que involucró a la ex tesorera de la Nación, Claudia Díaz Guillén, quien fue condenada a 15 años de prisión. De igual forma, el Departamento de Seguridad Nacional de Miami recordó que Raúl Gorrín Belisario sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por el HSI Miami y el Dorado Task Force Suit. El Departamento de Justicia detalló que la conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias internacionales y supuestamente enviadas por Gorrín para beneficiar a Díaz y a Velázquez, incluida la compra de múltiples aviones y yates privados y para financiar una línea de moda de alta gama iniciada por Díaz y Velázquez en el sur de la Florida. Las sentencias impuestas contra la ex tesorera nacional venezolana Díaz y su esposo envían un mensaje claro. Estados Unidos no tolerará que su sistema financiero sea utilizado como herramienta de lavado de dinero. Es esta nota que tenemos. Y bueno, ahí está nuestra invitada especialísima de hoy, analista político. La aman y la odian desde el gobierno y desde la oposición. Tiene amores y tiene odios. Tuvo una presencia, digamos, en el chavismo. Hoy es crítica del chavismo, pero también crítica de la oposición. Me refiero a nuestra apreciada Indira Urbaneja. Indira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido, qué gusto poder estar contigo. Mira, vamos a entrarle a esto de frente. ¿Qué tal vez la operación anticorrupción? ¿Qué hay qué hay alrededor de ella y qué hay en el fondo de ella? Sería mi pregunta, porque siempre no dan puntadas sin dedal, siempre hay algo de fondo. Coméntanos. Mira, fíjate, podemos tomarlo de dos maneras. Obviamente, siempre digamos que los gobiernos o los sistemas o los regímenes utilizan este tipo de actividades para hacer su purga y su limpieza interna. Eso es algo que tenemos que dejar en claro. Pero yo sí creo que el chavismo después de 25 años, de hecho lo decía en una reciente nota que hoy salió publicada sobre mis opiniones, donde yo digo que el chavismo está en un momento complejo, porque después de 25 años en el poder tiene un desgaste obvio, natural, pero también por todas las fallas y por todo lo que ha venido haciendo, y necesitan una bandera para reflotarse. El tema de la corrupción hoy los vuelve a poner en tarima, les permite hablarle a su base, les permite decirle a su base, miren, bueno, estábamos mal, pero miren, estamos tomando las decisiones correctas y vamos a ir hasta el final y como dice Diosdado, caiga quien caiga. Entonces, de alguna forma, esta lucha anticorrupción se puede leer desde dos maneras, desde una necesidad propia del chavismo de autorregularse, de autosanearse, de incluso acomodarse al interno en el reparto del poder. Eso es algo normal, no tenemos que escandalizarnos por eso, ni ellos tampoco. Lo que pasa es que nosotros lo decimos más claramente. Y lo otro es que realmente era necesario un saneamiento en el tema de las finanzas públicas. Porque Ahora, Indira, pero ¿y qué pasó con Asdrúbal Chávez y qué pasó con Tarek El Aissami? no hay manera, mira, Ajá. no hay manera de que ellos, incluso lo decía también el lunes, que ellos van a tener, a juro que presentar a Tarek El Aissami, no van a poder salvarlo de esto. Es más, yo he dicho y he sido muy crítica y enfática de que el Contralor General debería de haber puesto su cargo a la orden, porque si estamos asumiendo que ciertamente ha habido un desfalco, que ciertamente ha habido un saqueo, que ha habido robo, que ha habido corrupción, como le quieran poner, como le quieran etiquetar, entonces, ¿cómo es que las cabezas, los pilares del poder moral, del poder contralor, cómo es que la cabeza de PDVSA y del Ministerio de Energía no están siendo procesados? Entonces, allí el chavismo está entre la espada y la pared, porque va a ser muy poco creíble una lucha contra la corrupción que deje las cabezas y a los pilares sanos. Entonces, yo creo que ellos, incluso yo creo que el chavismo se entrampó un poquito, porque yo creo que no esperaban que esto llegara a esta profundidad.
Entonces ahora sí lo van a tener que hacer porque si no van a quedar muy mal, no solamente frente a la base chavista, sino también frente al país, frente a la comunidad internacional que está esperando que esto sea de verdad un saneamiento, que de verdad sea una lucha anticorrupción y no que sea simplemente un disfraz para un reacomodo político. Mira, después de 24 años donde hemos visto pasar por nuestra cara empresas saqueadas, Pudreval, que fue la estafa más grande que se le ha hecho a este país porque jugaron con el hambre del pueblo. En lo particular, no sé si es una epifanía que recibió mi ex compañero y amigo Nicolás Maduro Moro, pero Nicolás arrancó campaña este lunes, más del Delgado, con un asistente virtual, un programa moderno, segunda fase, campaña electoral de la campaña, tercera fase, aumento salarial. Coméntanos. Mira, el chavismo, como te dije, está en un momento complejo, un momento de redefinición, porque después de todo este desgaste, ellos necesitan volver con una oferta electoral que es difícil, porque ya que tiene el chavismo para ofrecer después de 24 años, o sea, tienen que poner una oferta electoral muy novedosa y muy nueva en el tapete, algo que no han podido hacer porque no han podido aumentar los salarios, no han podido responderle a los maestros, no han podido responderle a los empleados públicos. La información que yo manejo es que esto va a suceder el 1 de mayo. Creo que están buscando unos recursos para poder hacer este anuncio del aumento salarial el 1 de mayo. Pero efectivamente Maduro comenzó campaña con este programa más cercano, el set todo azul, no hay nada de rojo, no vi nada de No rojo por están ese set. los ojitos del No comandante vi los ojos, desaparecieron. no vi los ojos de Chávez, cosa que está muy mal y esto sí voy a hacer yo una crítica como experta en marketing político. Mira lo que te voy a decir, el chavismo, Hugo Rafael Chávez Frías sigue teniendo 58% de aceptación en las encuestas. Entonces, ¿por qué ellos no vuelven a Chávez? Si es un tipo que está presente todavía en el corazón de mucha gente del pueblo, no entiendo esa estrategia, más bien matar a Chávez. Ahí Mira, sí te digo que me dejas en el aire porque no entiendo la estrategia de ellos en ese sentido. bueno, fíjate que yo estuve leyendo la encuesta de Schemer y el voto del PSV, el voto hacia los candidatos del PSV, se compone de dos grandes bloques. Los maduristas que votan por Maduro y los chavistas que están descontentos con Maduro, pero votan por Maduro si el candidato de la oposición les mete miedo. Si el candidato de la oposición mete miedo, el chavismo y el madurismo se unen para protegerse. Pero si el candidato de la oposición les tiende una rama, les pone una rama de olivo, pasa lo que pasaba en el Zulia toda la vida, que la gente votaba por Chávez presidente y por Rosales gobernador. Ahora te pregunto, ¿lo está haciendo adecuadamente la oposición para poder pegarle ese mordisco a esos electores del PSV? No, y por eso se ponen bravos conmigo, porque entonces me dicen, bueno, pero es que tú no criticas al gobierno, Bueno, pero es que ven acá. El tema es que tú tienes que saber manejar los códigos del chavismo. Porque para tú ganar, para que cualquier opositor pueda hoy ganar la presidencia, necesita la votación del chavismo descontento. Y eso, entonces imagínate tú, el 5 de marzo, cuando era el aniversario de la muerte de Chávez, lejos de hacerse solidario con la base chavista, el montón de insultos, el montón de más bien contra Chávez, Chávez se murió, Chávez esto, Chávez lo otro. Entonces, ¿cómo vienes ahora a buscar el voto chavista? Yo no veo hasta el momento, mi querido Juan Carlos, no veo a nadie de la oposición comiendo en el chavismo. Algunos han intentado decir que van a gobernar para todos, pero esto ya sabemos que es retórica y la gente realmente no cree en ese discurso. Tendrías que presentar un plan real por escrito y decir, miren, si yo gano, yo voy a gobernar para el chavismo. Y gobernar para el chavismo significa tener una propuesta de gobierno para el chavismo, con los códigos del chavismo, por ejemplo, cosas que le preocupa al chavismo. Bueno, que si un candidato opositor gana la presidencia, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nuestras misiones, con nuestros bonos, con nuestro sistema? A todo eso un candidato de oposición tendría que darle respuesta para que ese chavismo sienta que no me lo estás diciendo nada más de palabrería, nada más que por ganar mi voto, y después que te montes en el poder va a venir la persecución. La gente tiene miedo de la persecución, tiene miedo de la retaliación, tiene miedo que un gobierno de oposición venga a encarcelarlos, a perseguirlos, a vivir la historia al revés. Y honestamente hasta yo como venezolana le tengo miedo a eso. Tú estuviste ayer con un gran amigo mío, que es Kiko Bautista. Ese es mi pana durante muchísimos años. Kiko publica hoy un análisis en El Político bien interesante y lo republicamos en Tercera Voz. Y Kiko menciona al padre Ugalde
Y Chuo Torrealba menciona al padre Ugalde. El padre dice, el candidato que salga de la primaria tiene que ser un candidato que una al país. Correcto. Pero pareciera que el mecanismo de primaria comienza a cojear por muchos lados. ¿Por qué? Porque María Corina ataca al G3. Capriles ataca al Conde. El Conde le tira un guamazo. Entonces va a ser una justa de derrotados. Se van a derrotar y eso a mí me parece un error tremendo que los opositores se quieran derrotar entre ellos cuando deberían hacer, si van a hacer una primaria, bueno, de propuestas, pero hay quienes dicen que todavía es posible salvar el mecanismo del consenso para escoger un venezolano que no necesariamente está en ese grupo de candidatos que una a los venezolanos. Háblame de esto. Yo creo que la primaria, mira, si se termina de dar el proceso de primaria, y esto hay que ser muy honesto con el análisis, las primarias existen porque parte de la comunidad internacional, principalmente los Estados Unidos, ha presionado y ha hecho mucho énfasis porque se haga un proceso de primaria. Entonces, digamos que la primaria vamos a jugar un escenario donde la primaria se llega a dar para cumplir con esa comunidad internacional, para cumplir con quienes le dan los realitos a algunos partidos que están ahí dentro de esas primarias. Y digamos que ellos hasta por compromiso financiero van a llegar a las primarias. Pero yo apuesto y además tengo mi fe en que después ese candidato que salga a esas primarias va a tener que competir y buscar y meterse dentro de la línea del consenso. Porque esto yo creo que una vez lo hablamos aquí en tu programa, la necesidad de construir un candidato. No es lo mismo elegir un candidato, sacar de una caja de ase, de un sombrero de mago un candidato, que construirlo con aquellas características que en aquel entonces yo te decía, no sé si lo recuerdas, te decía que era un candidato 3G, que tuviera la posibilidad de ganar, que tuviese la garantía de que le van a entregar el poder y que tuviese la G de gobernabilidad. Eso tú no lo escoges en una primaria. Y en una entrevista con El Ciudadano yo decía, él me preguntaba, pero Indira, si no es, entonces ¿cuál es la solución? Bueno, es que la oposición, y ahí yo sí creo que todavía estamos a tiempo, de realizar un cónclave, así como cuando usted va a elegir al Papa. Usted no elige al Papa porque le cae bien o porque le cae chévere. Ahí el Papa se elige por incluso motivos geopolíticos, motivos de estrategia, motivos estratégicos para la iglesia, para la política de la iglesia. Entonces, aquí tenía que ocurrir lo mismo. Aquí no es buscar, bueno, la candidata es María Corina porque ella de chiquita le dijeron que ella iba a ser presidenta o Pedrito o fulanito, sino buscar el mejor candidato. Y eso se construye. Y no nada más un candidato, una fórmula, Juan, una fórmula. ¿Quién acompaña a ese candidato? Fíjate tú, ya esa reunión, ¿te puedes quedar un segmento más con nosotros? ¿Nos Me quedo. Te quedas. Mira, te voy a mencionar que ya esa reunión se ha dado en 2 ocasiones en el IFEDES. Sí. Ahí, arbitrado por Felipe Mujica, están proponiendo la vía del consenso. A esa reunión asistió el Nuevo Tiempo, a esa reunión, entiendo, asistió Ader Ramos Ayub y asistieron otros factores. O sea, que el G3 se está protegiendo de María Corina, que viene rodando grandota, o hay una intención de proponer un consenso. Al retorno nos habla sobre este tema tan particular que se está dando en la capital de la República. Cierra el segmento Evelyn Castro. Evelyn. Bueno, antes de cerrar el segmento, quiero saludar y felicitar el día de hoy. Está de cumpleaños Elixa Almarza, una gran amiga. Hoy se está cumpliendo 24 añitos allí en el sector El Silencio. Que Dios la bendiga de parte de su papá, Eli Saúl Almarza, su mamá Vixa Rodríguez y su hermano Eli José. Muchas bendiciones para ti, Elixa Almarza, que cumplas muchísimos años más y que Dios te bendiga siempre. Bueno, revisamos noticias, noticiero digital. Cifras de detenidos por corrupción subió a 80, así lo informa Tarek Williams. Vamos a revisar rápidamente esta nota. El fiscal general de Venezuela informó este martes que subió a 80 el número de funcionarios detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción que involucran a la estatal petrolera Petróleos de Venezuela y otras entidades del Estado. Señaló también en Twitter que aún quedan pendientes 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y se han llevado a cabo 172 allanamientos, sin ofrecer mayores detalles sobre los lugares donde se realizaron estos procedimientos. Juan Carlos. Queda con nosotros Indira Urbaneja, ají con curare. Ya regresamos. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web
www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo independiente, Tercera Voz. A punto solidario. Ayuda para Carlos Romero. Es paciente de hemodiálisis 3 veces por semana. En este momento está presentando estenosis uretral, de la cual no le permite expulsar la orina de manera adecuada. Por lo tanto, requiere realizarse unos estudios médicos y una cirugía. No cuenta con el apoyo económico, así que si tú puedes colaborar, lo puedes realizar a través de las cuentas que aparecen en pantalla o comunicarse al 0424-664-4780. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias. Ya regresamos.